como todos los viernes, ¿verdad? Pues nuestro invitado, especialista. Y hoy sí lo necesitamos. Sí, Al con lo de señor Banca Adames, América. que vamos a conversar con él, ¿verdad? Y quisiéramos, después de saludarle, ¿verdad? Tratar por ese tema, el asunto de Banca América. Muy buenos días, señora. Buenos días para todos, buenos días. Nos vengo sintonizando desde temprano. Estuve escuchando la llamada de Estados Unidos sobre el aumento de los precios de los productos de primera necesidad y a nivel mundial, este avance de los precios. ¿Escucharon? ¿Escuchó Valentín? Se la pusiste en su cancha la pelota. Yo tengo un tema de impuestos sobre la renta de personas físicas que es bastante amplio a propósito de... Sí, que habíamos el viernes a propósito de pedido, que le ya estamos habíamos llegando a solicitado. marzo y las declaraciones juradas de personas físicas se hacen en marzo. Es un tema bastante largo. Sí, que le habíamos solicitado el viernes que hablamos voy a sobre tratar de ese tema. resumirlo para concentrarme en él. Mira, el impuesto sobre la renta, como le dije la semana pasada, hay dos, uno de compañía y uno de personas físicas. El que vamos a tratar hoy es de personas físicas. Una persona física es una persona que está registrado en la Dirección General de Impuestos Internos con su cédula. Cuando hablamos de persona física, estamos hablando de una persona que no es jurídica, que no es una persona moral, sino que su RNC, su Registro Nacional de Contribuyentes, es su propia cédula. En el caso de los extranjeros, que no tienen cédula dominicana, le crean un número del RNC a través de su pasaporte que comienza mayormente con 531, 532 y ese número de identidad para fines fiscales acá en el país, entonces que ellos utilizan para comprar una propiedad, para comprar un vehículo de motor y para hacer cualquier transacción. Ese es un número que va a estar registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, el impuesto sobre la renta, como su nombre lo dice, es impuesto que se genera a través de los ingresos que usted percibe, sea por honorarios profesionales, un profesional liberal, un abogado, un ingeniero, un contador, un médico, o también puede ser una persona que se dedique a hacer el comercio a través de su RNC personal, no constituyéndose como compañía. Entonces, ese impuesto de persona física está grabado con una escala impositiva, es decir, una escala que viene del año 1992, con la ley 1192, que en ese entonces la exención mensual era de 5,000 pesos. Pero contemplado en la propia ley, que esa escala iba a ser ajustada por inflación a través del índice de precio del consumidor emitido por el Banco Central. Entonces, todos los años se hace una indexación de esa escala, que consiste que si usted tiene un sueldo X para abajo, en ese momento de 5,000 pesos para abajo, no se pagaba el impuesto sobre la renta. Actualmente, en términos anuales, que es como se contempla la escala está, el tope que nos paga es 416,220, hacia abajo no paga el impuesto sobre la renta, pero de manera mensual, que es como se calcula a las personas que son asalariadas en una nómina, sea pública o sea privada, de 4,685 pesos para abajo no paga impuestos sobre la renta. También debe aplicársele lo que es los porcentajes de la seguridad social. O sea, antes de llevarlo a la escala impositiva, se le rebaja lo que es la parte que se le deduce al empleado, como son la AFP y la ARS, y luego entonces se lleva a la escala, y si está por encima de ese tope, entonces paga ese impuesto sobre la renta. Entonces, ese impuesto sobre la renta viene en la escala que paga un 15, un 20 o un 25, dependiendo el salario que gane ese empleado, en el caso de que sea un empleado. Ok, Adames, esta pregunta que te voy a hacer es para mí determinante porque uno siempre escucha mucha información, pero al final no sabe si la información que escucha es válida. ¿Qué de cierto tiene que usted puede ser una persona que vende empanadas, puede ser un frutero, digamos, no por denigrar, sino una persona que no tiene una empresa grande, ¿de acuerdo? Informal. Y muy informal. ¿Qué hay de cierto en que ya hay una ley que se está estudiando para que todas las personas, señores, toda la persona que ejerza una actividad comercial con su cédula, impuestos internos, va a saber que eso es así? Porque sabemos, y la semana pasada estuvo hablando Eddie Alcántara sobre el tema del cobro de la tarjeta, que a veces los negocios prefieren que le paguen en efectivo
que en tarjeta para que no se reporte. Entonces, Adames, ¿qué tan cierto es y qué tan bueno puede ser y qué tan negativo puede ser para una persona muy informal que el Estado sepa que usted vendió esa tasa y le costó 15 pesos, pero que de una vez la información con su cédula está en la DGI? Mira, lo primero es que debe estar registrado. El Estado cada cierto tiempo, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, hace un censo. Y un censo consiste en coger, por ejemplo, la calle en la Duarte, en Villaconsuelo, y empieza a censar si usted está registrado en la Dirección General de Impuestos Internos, y si no está registrado, entonces lo registra a través de su cédula, y a través de ahí empieza a cobrarle. Porque si usted no está registrado con su RNC, no hay posibilidad de que le puedan cobrar. Eso es igual, el que tiene un contrato de luz en cualquiera de las compañías que cobran la luz, de este, de norte y de sur, y usted tiene un contrato, usted lo persiguen, lo pueden hasta multar, lo pueden meter preso. Sin embargo, el que no tiene un contrato, no lo pueden perseguir, porque no tienen cómo demandarlo, no tiene un nombre. Entonces es lo mismo, el que está informal totalmente, porque hay dos tipos de informales. Hay informales que están registrados en la DGI. Lo que pasa es que son informales, son ellos mismos, ayudantes, pero entonces hay informales que no están registrados. Entonces, el que no está registrado, si no es que la Dirección General de Impuestos Internos, a través del Estado, hace un censo y lo registra, ahí sí lo puede perseguir. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con los MIPYME, los micro, que son los más pequeños? Ponerle una tarifa fija. ¿Por qué? Porque aquí se han establecido varios procedimientos simplificados de tributación que no han funcionado. Exacto. Estaba el RES, que fue hasta el 2007, que es el régimen de estimación simple, que no funcionó. Después pusieron el PST, que es el procedimiento simplificado de tributación, que para que tú pagues una cuota fija y no tenga tanta complicación para pagar. Después vino entonces el RCT, que tiene como 2 o 3 años, que con ese lo que hicieron fue una modificación, pero no ha funcionado mucho, porque la gente lo que quiere es que le pongan una cuota mínima y usted va y paga, que con eso el Estado recauda más que ponerle complicaciones. Claro. Complicaciones, y que un mes te cobren un monto y que al otro te cobren un monto. Y que tú tengas como un contador, que tengas que pagar. O sea, que tú vayas a la DGI con tu cédula y tú pagues. Exacto. 500 pesos, 600 pesos. El Estado recauda más porque la economía dominicana se sustenta casi un 60% de los negocios pequeños. Eso es lo que nos da con la informalidad. Entonces, por eso hay un techo bastante amplio que se puede buscar. ¿Qué porcentaje de los impuestos que se reciben en términos generales corresponde a las grandes empresas formalizadas o a las pequeñas y a las micro? Bueno, la micro, no te tengo el dato exacto, pero la pequeña empresa son las que generan más empleo. Claro. Por eso es que hay que incentivarla, hay que ayudarla. O sea, porque cuando los pequeños, los pequeños no subsisten. ¿Y por qué, Adame, entonces siempre cuando vemos que se está partiendo el pastel y vemos que son las grandes corporaciones las que tienen exenciones fiscales, que tienen exoneraciones, y entonces por qué los gobiernos, el Estado, no fomenta inversiones, exoneraciones o exenciones de algún tipo para las medianas? Porque entonces el que más tiene no es el que más contribuye, pero el que más beneficios recibe. Lo que pasa es que el dinero va para donde hay dinero. Los grandes tienen inclusive aportan a los gobiernos. Así es. Entonces cuando usted aporta, usted recibe. Oyeron que se veía, aporta inclusive. Empresarios medianos, organícense, no pueden aportar, colecten entre todos y aporten también a los gobiernos para que también tienen representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿entiendes? Entonces, reciben las exenciones de la ley 128.01, el desarrollo fronterizo, la ley 158.01, al desarrollo turístico. Todas esas leyes de incentivos mayormente son para los grandes, lamentablemente. Los pequeños, que son los que más aportan, son los que no pueden subsistir una seguridad social, no pueden subsistir un impuesto alto. Entonces, por eso lo pequeño debe simplificarse para que produzcan empleo, porque cuando hay empleo, el Estado recibe más porque se va a generar más dinero. Entonces, miren, conversamos justamente la mañana de hoy como invitado aquí en el programa con Alfredo Adames, hablando justamente sobre los impuestos sobre la renta de personas físicas. Justamente, Alfredo, nosotros que hemos visto en el día tras día, muchos dominicanos tienen una pequeña empresa, tienen una negociación, le solicitan la certificación de la DGI, de que está registrado en DGI.
pero posteriormente esta persona se retira, quita su empresa, quita el negocio y ya dice, me voy a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos. Ya no tengo que tener compromiso. ¿Qué sucede si esta persona no retira, no quita, ¿verdad? No va a la DGI y se retira, o sí se puede retirar? ¿Qué debe hacer? Continúan corriéndole estos gastos. Cuando uno va a echar combustible, por ejemplo, uno pues se registra, como tú dices, con su número de cédula. Uno va y hace una compra, pues paga y dice, bueno, sí, ¿tiene RNC? Sí, mi número de cédula es tal, y la pasa. Si ya esta persona se retiró, ¿qué sucede en caso de no retirarse? Como yo le contesto a los alumnos míos de la universidad, llamarme a mí. Y ahí mismo le contesto bien, y le resuelvo, porque tú le puedes explicarle a la gente y al final no va a saber lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente usted tiene un negocio, sea compañía o sea una persona física, y usted dejó de operar, usted debe comunicárselo por escrito a la Dirección General de Impuestos Internos. Si usted lo puede hacer usted, lo hace usted mismo, una carta sencilla, usted le escribe a la DGI solicitándole, o sea, comunicándole que ya usted no va a operar por la razón que sea. Si está como persona física, usted dice, mira, ya yo no voy a operar como persona física, ya yo voy a ser accionista de una empresa porque me voy a constituir. Esa es una, ¿verdad? Ya yo no voy a operar porque ya yo estoy retirado, ya yo estoy pensionado y ya no voy a operar como ese negocio. O me voy del país, inclusive tú tienes que hasta presentarle el pasaporte, el ticket de vuelo como justificante de que ya usted no está, y usted le comunica inmediatamente, entonces le hacen un cese, o sea, le eliminan las obligaciones fiscales mensuales, principalmente las presentaciones, y le deja una obligación ahí, lo que es anual. Por si acaso usted recibe un dinero, entonces tú tengas que hacer una declaración. Pero es sencillo. Si usted no lo hace, como lo establece la ley, el Código Tributario, la DGI le puede hacer una intimación, le puede notificar, e inclusive le puede estimar los ingresos de manera estimada, señores, y le puede calcular más o menos un aproximado y calcular un impuesto y notificarlo. Entonces, cuando usted va donde el asesor, donde el contador, ya hay un cáncer, ya ellos hicieron la estimación. Entonces, usted tiene que hacerlo dentro de 30 días, que ya usted no va a operar. Ya tiene mora y todo eso. Y el contador te quiere cobrar más de lo que tú le debes a la DGI. Entonces, ahí se arman dos cuando problemas. ya está el problema. Pero si tú tienes el negocio ahora, y tú vas donde mí, yo te digo, mira, págame una consulta y yo te resuelvo eso. Te hago una carta, voy a la DGI y deposita con tu copia de cédula, anéxale esto y tú resolviste, vamos a decir 2,000 pesos. Pero ese problema se puede convertir en 30, 40, 50 y hasta 100,000 pesos. Así es. Entonces hay que asesorarse. Hay otras cosas que se dan con los negocios. Okay. El de persona física es sencillo, pero cuando tú tienes un almacén, un colmado, ahí es grave. Usted quita el negocio y se lo pasa a otra persona. Adivinen. Usted no hizo lo que tenía que hacer a la DGI, el proceso, y usted le dejó una responsabilidad, el código suyo a esa persona que tiene el negocio. Y adivinen lo que hace los vendedores de las diferentes compañías grandes que surten los almacenes. Por no solicitarle un nuevo código a esa compañía que suplen, el vendedor, porque le hace su comisión, en algunos casos, le sigue facturando al mismo código que tiene ese negocio. Y cuando usted va a hacer un traspaso de un vehículo o a transferir un inmueble a nombre suyo, adivine qué le dice la DGI. No, tú no puedes transferirlo. ¿Tú tienes problema? ¿Tú tienes aquí un problema? No, pero que yo quité ese negocio. Y le tiran un listado ahí. Mira cuánto usted vendió en el año 2020. Al que usted no resuelva ese problema, usted no puede hacerle ese trámite. Ay, mi madre. Porque usted debió, primero, solicitar que le eliminen ese RNC, que le quiten las obligaciones. Segundo, el cese de la compañía. Comunicarle a los diferentes suplidores que ya usted no es el dueño de ese negocio a partir de la fecha, y que cualquier despacho que le hagan, entonces lo puede demandar. Bueno, después están ellos, Alfredo, llamando por teléfono. Yo le tengo a Adamo ¿dónde tú estás? Quiero verte con urgencia. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Alfredo Adames, ¿verdad? Tengo unos detalles ahí. Tengo unos detalles. Dígame. Sí. En el caso de los profesionales liberales, le voy a poner un ejemplo. En el caso de los médicos que trabajan en diferentes centros de salud, tienen la particularidad de que tienen ingresos en diferentes lugares. No sé si ustedes recuerdan que lo notificaron a todos porque ellos no me estaban reportando un solo ingreso. Y no dan RNC y hay que pagarle en efectivo transferencia. Y no te cogen seguro médico. Y no te cogen seguro médico Entonces, alguno. Los médicos, lo primero es que tienen que solicitar la certificación a las diferentes ARS que ellos trabajan.
para que le digan cuánto ellos recibieron durante el año 2021 en las diferentes ARS. Y entonces ese 10% que le retienen a los médicos y a todos los profesionales liberales que le retienen, con esas cartas, a través de todos los ingresos que usted recibió, es que usted entonces va a hacer su declaración jurada ahora en marzo y se va a rebajar todo lo que le retuvieron. Si usted no hace eso y nada más puso un solo ingreso, después la DGI lo puede notificar en el periodo de los 3 años donde prescriben ya para la DGI perseguirte. Entonces, atención a todos los profesionales liberales, pida su certificación a tiempo. Si usted trabaja en el sector público, en el caso de los médicos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, usted tiene que pedir que le den todo lo que usted se ganó en el año. Que ahí va a decir cuánto usted se ganó y cuánto le retuvieron si pasa de los 34,000 pesos que le dije. Entonces, todo su ingreso usted lo junta y le rebaja ese 10%. Y usted ahí paga entonces el impuesto sobre la renta de personas físicas. Pero también se da la otra condición, que usted es un profesional liberal, por ejemplo, un ingeniero, un abogado, trabaja independiente, tiene un sueldo, vamos a decir, en el sector público, pero también tiene un negocito también registrado. Todo eso. Entonces, se dan todas esas condiciones y usted tiene que registrar todos esos ingresos y en base a eso llevarlo a la escala. Entonces, las personas que tienen un ingreso de 416.220 en el año para abajo no pagan. Si ya usted entra de 416.220 con un centavo hasta los 634.000, déjame ver, 624.329, usted va a pagar un 15%. Pero usted pasa de esos 624.329 hasta los 867.123, ya usted paga un 20%. Y si pasa de ahí en adelante, entonces paga el 25%. Así que mientras más tú ganas, más paga. Un 15%, un 20% y un 25%, dependiendo de lo que tú ganas. Muchísimas gracias, Alfredo Adames, por estas importantes informaciones.